Cierre sus ojos, abra sus labios y hable con Dios en esta hora. Soberano Dios y Rey de la gloria, Cristo amado, en esta hora, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Tu palabra dice, Señor, como vaso de agua fría son las buenas nuevas de lejanas tierras, Señor. Y en esta hora, Señor, nosotros venimos desde la región norte, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a este lugar, oh Dios mío. Tú has dispuesto, Señor, en el corazón de tu siervo un mensaje, oh Dios mío. Que ese mensaje haya cabida en cada uno de los corazones, oh Dios mío. Y que tu palabra, Señor, obre conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Recibimos la palabra de Dios con un fuerte aplauso. Denle gloria a Dios. Fuerte un aplauso al Señor Jesús. A Él toda gloria, toda honra al Señor Jesucristo. Él es el único y sabio Dios, quien es digno de ser alabado en esta tarde. Bien, mis hermanos, doy gracias a Dios y saludo a cada uno de ustedes en esta tarde en el evento de los jóvenes, y ¿por qué no saluda a su hermano que está a su lado? Dígale, bienvenido a la cumbre. Gloria al Señor Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. San Juan, capítulo 15, versos 4 y 5. Saludo a mi hijo que me acompaña, a mi hijo Daniel, es mi hijo mayor. San Juan, capítulo 15, verso 4 y el 5. Dice la palabra del Señor, San Juan, capítulo 15, el verso 4 y el verso 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si vosotros no permanecéis en mí. Verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separado de mí nada podéis hacer. Puede tomar asiento. Gloria al Señor Jesús. Gracias al Señor en esta tarde por la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes y de predicar su bendita palabra. Gloria al Señor Jesús. Bien, mis hermanos, en esta tarde quiero predicarles y el título es Raíces profundas, frutos que permanecen. Amén. El título es Raíces profundas, frutos que permanecen. Y es una gran realidad, gloria al Señor. Y así como la vida interior tiene este fundamento en cada uno de nosotros, esta bendita palabra, y así como nos compara la palabra del Señor como una vid, y esta tarde quiero decirle que la vida interior como un fundamento indispensable para una vida fructífera y duradera. Este es el asunto en esta tarde de este tema. Y la relación entre permanecer en Cristo y echar raíces profundas y producir frutos que permanezcan. No olvide que la relación está en permanecer en Cristo para echar raíces profundas que permanezcan.
Por eso el objetivo está esta tarde, es llevarlos a comprender que el verdadero fruto no nace de la emoción momentánea, sino de una vida arraigada, constante y dependiente de la gloria del Señor. Cuando el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gloria al Señor Jesús. Nada podéis hacer separado de mí. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 7 y el verso 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en él. Dice el verso 8, será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, porque bienaventurado el varón, dice el Salmo 1 también. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1, bienaventurado el varón. Y en esta tarde usted es bienaventurado, porque dice el que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias a Dios, hermano, porque en esta tarde hay una juventud, en esta tarde hay una gran juventud en Colombia que está aquí adorando al Señor, que hay una gran juventud en esta iglesia pentecostés con una gran visión de llevar muchos frutos por todo el territorio nacional, lugares, hermano, donde no se ha predicado el evangelio. Gloria al Señor Jesús. Gracias al Señor, hermano. Vivimos en una generación que quiere resultados rápidos, pero no quiere procesos profundos. Y esta es una gran verdad. Queremos, hermano, frutos y no hay raíces. Queremos ver la gloria de Dios y no estamos en su presencia. Muchos jóvenes comienzan bien, con fuego, con pasión, con lágrimas, pero desaparecen cuando llegan las pruebas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Muchos jóvenes comienzan bien, con fuego, apasionados, con lágrimas. Recuerdo la época en los años 80 cuando llegué siendo a la iglesia, que era un niño. Recuerdo aquellos jóvenes que estaban en el entonces y los niños que estábamos en la escuela dominical. Yo recuerdo que era en mi iglesia un mover, una pasión del Espíritu Santo. Había un gran fluir y veía como los jóvenes derramaban lágrimas en el altar, y yo comencé a contagiar mi vida de esto. Y desde niño yo decía: Señor, cuando yo sea grande, yo siento ser un pastor, siento salir a predicar este evangelio. Y hermano, comencé a preparar mi vida para esto, porque desde la edad de 7, 9 años comencé a sentir esta pasión por ser un gran predicador, ser un pastor. Y comencé, hermano, a ser influenciado por aquellos jóvenes en mi congregación, donde comencé, hermano, mi vida cristiana. Y cuando llegaron las pruebas, cuando llegaron las tribulaciones, muchos permanecieron, muchos están hasta el día de hoy. Yo hablo del año 1987, 1988 y hasta el día de hoy. Muchos de los que estaban allí, hermano, aquellos jóvenes adolescentes, muchos de los que hablamos en los pasillos y allí en la iglesia, hablamos de nuestro futuro, de nuestra visión, y muchos decíamos: no, es que yo siento salir a predicar
predicar, es que yo voy a salir, voy a ser un gran predicador, voy a ir a predicar el evangelio, voy a ser un pastor donde me envíe. Y agradezco a Dios que 35 años hoy todavía muchos los veo que están en el ministerio, pero todo comenzó allí en la iglesia. Y yo quiero decirle, joven que está en esta tarde, jovencita que está esta tarde, el niño que está aquí, quiero decirle que muchos comienzan bien, comenzamos con la unción, comenzamos con mucho fuego, con mucha pasión, con muchas lágrimas y con mucho deseo de servirle al Señor, pero a medida que va pasando el tiempo, van llegando las pruebas, van llegando las dificultades y algunos van desertando, algunos se van alejando, otros se van quedando quietos en la congregación. Pero yo quiero decirle esta tarde, joven, yo no conozco su vida, yo no conozco qué problema tenga usted en su vida, yo no sé qué tribulación esté pasando o qué prueba que esté pasando en su vida, pero yo quiero decirle esta tarde que aquí está el Señor Jesucristo. Quiero decirle esta tarde que aquí hay alguien que conoce tu corazón, alguien que conoce tus pruebas, alguien que conoce lo que hay en tu vida. Den ese aplauso al Señor. Dice la palabra del Señor de José, un pasaje muy conocido por todos nosotros desde niño en la iglesia. Escuché este pasaje, lo escuchaba en la enseñanza en la escuela dominical y ha llegado a mi vida siempre ese pasaje, esta historia de José, de ver cómo su padre le hacía un vestido de colores, cómo le hizo el vestido, cómo era la diferencia de él entre sus hermanos, cómo era la diferencia de él entre los mayores. Y este jovencito, dice la palabra del Señor, que estaba allí al lado de su padre y con aquel vestido de colores, y sus hermanos estaban allá del campo, pero sus hermanos no le querían, sus hermanos no le apreciaban, sus hermanos no valoraban lo que José era en realidad, una persona noble. Y yo quiero decirle que la prueba llegó allí en la vida de José, y llegó en la misma casa, con la misma familia, porque sus hermanos no creyeron en él, sus hermanos se molestaban porque él tenía visiones y las compartía, porque él compartía la visión que él tenía, compartía el sentir que había en él y los sueños, y sus hermanos se molestaron y no creían en él, fue menospreciado, y para él llegó una prueba muy difícil, tanto que sus hermanos no le querían, y la decisión fue tomar de venderlo. La decisión que tomaron fue venderle, porque Dios lo libró de morir en aquella cisterna. Y déjeme decirle que aquel joven, hermano, todos conocemos la historia, aquel joven José, aquel que fue menospreciado. Vamos, hermano, que cuando él llegó allí a la casa de Potifar, la prueba, la tribulación que él siguió pasando, pero aún en la cárcel, hermano, déjeme decirle que muchos de sus hermanos o sus hermanos no creyeron, hasta sus padres no creyeron en él. Quiero decirle nuevamente, muchos jóvenes comienzan bien, comienzan avivados con fuego, comienzan con pasión en su vida y con muchas lágrimas, pero cuando viene la prueba, bajan su vida espiritual, bajan su nivel, bajan su pasión. Y yo quiero decirle en esta tarde, yo no sé, hermano, no conozco su corazón, pero lo que aquí siento en esta tarde, aquí hay cosecha de pastores, aquí hay cosecha de predicadores, aquí hay cosecha de predicadoras. Tal vez en usted no creen, tal vez en usted no ven un gran pastor o un gran líder, pero déjeme decirle, hermano, que aquí está el Señor que llama, el que está, hermano, el que llama. Déjeme decirle que ni aún Elías tenía cara de profeta, ni aún creían, decían, no, es que como viste Elías. Otros no creían en Eliseo, otros no creían en el apóstol Pablo, porque tal vez no tenía apariencia de pastor o de predicador. Pero yo quiero decirle, el que llama al pastor, el que llama al predicador, es aquel Dios maravilloso, es aquel que dio su vida en la cruz, es aquel que nos llamó a este camino, a su luz admirable, es aquel, hermano, que nos dio esta gran comisión. Denle ese aplauso al Señor. Gloria al Señor Jesús. A José no lo desanimó
la prueba de que sus hermanos no creyeran en él. Y estamos acostumbrados, hermano, debe usted acostumbrarse a esto. En su vida, en su corazón, hay un sentir, hay un llamado de Dios a este santo ministerio. Y tal vez aún en la iglesia no pueden creer, tal vez algunos te menosprecian, pero esto no debe hacer usted caso a esto. A José no le desanimó lo que sus hermanos le hicieron. A José no le interesó, hermano, lo que él pasó en la casa de Potifar. A José no le afectó mucho la tentación, porque José, hermano, él dice la palabra del Señor que pudo vencer la tentación, aunque fue llevado a la cárcel, aunque pagó con precio, hermano, pagó con lágrimas. Yo no sé si le maltrataron, yo no sé si le pegaron, pero le castigaron, pero lo cierto es que en la cárcel la tentación no pudo con él. Así fue a la cárcel, hermano, pero la tentación no pudo con él. Por eso hay jóvenes, hermano, que comienzan avivados, pero la prueba o la tentación les hace desviar del propósito. A veces la frustración o el silencio, algunos dicen, de Dios, pero el problema, hermano, no es falta de talento. Yo quiero decirle esta tarde, el problema no es falta del talento, no es falta de oportunidades, no es falta del llamado tampoco de Dios, porque el llamado está allí y permanece allí. El problema no está, hermano, en esto. El problema tal vez es que le hace falta raíces. Ese es el problema, que te faltan raíces, porque solamente los que permanecen en Él son los que llevan frutos, los que tienen raíces, los que echan raíces, hermano, son los que permanecen. Den ese aplauso al Señor. Déjeme decirle que el fruto que permanece nace de la permanencia. Amén. El fruto que permanece nace de la permanencia. Amén. De la perseverancia, de ser perseverante. Por eso el Señor dice, permaneced en mí. Jesús no dijo, visíteme, recuérdeme, búsqueme de vez en cuando. Amén. Él dijo, amén. Él dice, permaneced en mí. Y ese es el problema de muchos jóvenes, ese es el problema de muchos cristianos, que solamente en tiempos, hermanos, es que está en la iglesia, otro tiempo está frío, otro tiempo está alejado, gloria al Señor, pero debe permanecer en el Señor es ser constante, permanecer en el Señor es tener una relación íntima, es tener una comunión íntima con Él. Dele ese aplauso al Señor. Por eso tenemos que tener una dependencia diaria del Señor. Amén. Todo ministerio, hermano, debe tener una dependencia diaria en el Señor. Todo cristiano debe tener una dependencia diaria del Señor. Todo cristiano tiene que tener una comunión. Tenemos que estar aferrados. Tenemos que estar como el pámpano. El pámpano no decide cuándo dar fruto. Solo permanece unido a la vid. No olvide esto, que nosotros somos el pámpano. Y el pámpano no decide dar fruto, solo permanece unido a la vid. Yo no sé, hermano, en esta tarde qué fruto tenga usted, qué fruto de usted en su congregación o en su iglesia, en su vida, pero yo quiero decirle que el pámpano no decide si da fruto o no, solo decide permanecer unido en la vid, y nosotros, separados de la vid, no vamos a llevar frutos. ¿Qué tal que a José le hubiese desanimado la indiferencia de sus hermanos? ¿Qué tal que esto que le sucedió en la casa de Potifar hubiese hecho desistir a José?
Pero no, Señor, él permaneció en su fe, él permaneció en lo que su padre le enseñó, él permaneció en esa fe que se transmitió a su padre, él permaneció aferrado de esa vida, digámoslo así, él permaneció, hermano, en la presencia del Señor, él estaba arraigado, gloria al Señor. Separados, hermanos, se va a secar, amén. El que se separa se seca. El que se separa de la vid pierde savia, muere. Por eso el problema de muchos jóvenes no es el fruto, son las raíces. Yo no sé en esta tarde si usted comparte este pensamiento conmigo, pero el problema de muchos jóvenes no es el fruto, son las raíces. Y tenemos que tener raíces, gloria al Señor Jesús. Este es el que odia la palabra, amén, pero no tiene raíz en sí. Jesús no criticó la emoción inicial, él criticó lo superficial, lo que no es espiritual, lo que no tiene raíz, las emociones. Eso es lo que él criticó. Eso es lo que se seca, hermano. Amén. Lo social, lo religioso. Pero Dios busca en usted y en mí. Son raíces. Gloria al Señor. Dale ese aplauso al Señor. Él busca raíces, pero raíces profundas. Raíces, hermanos, firmes en el Señor, raíces firmes en Cristo, gloria al Señor. Estaba ilustrando cuando en el año 84, 86 que estaba en la congregación como niño. Yo recuerdo aquellos jóvenes, aquellos adolescentes que estábamos en la iglesia, aquellos que estábamos allí en aquel tiempo donde crecimos en un ambiente espiritual, donde era un mover del Espíritu Santo. Yo recuerdo que nosotros nos preparábamos para las convenciones cuando se hacían allí en Santa Librada, en el Evangelista Mora. Yo recuerdo que nosotros cada año alistábamos y comprábamos el mejor vestido para estrenar en aquella época, y en los eventos de nosotros, aquellas confraternidades y la convención nacional en el Coliseo Evangelista Mora. Luego pasamos al otro coliseo, hermano, más grandecito. Luego ya al Coliseo del Pueblo. Y hoy día en sí ya vimos que una región llenó el Coliseo del Pueblo. Esta iglesia está creciendo bastante. Esta iglesia ha crecido mucho y está en crecimiento. Amén, gloria al Señor. Porque esta iglesia tiene raíces. Esta juventud tiene raíces. Esta juventud sabe que estamos firmes y que estamos allí en la vid, gloria al Señor. Yo recuerdo que aún no existía el evento de la cumbre en aquel año 1989, 1988, no, en el 90. Pero nosotros estamos firmes en Cristo, hermano. Pero aquí estamos hoy día. Recuerdo que aún cuando estaban los eventos que hacíamos, las convenciones, las confraternidades, aquellas convenciones, ¿cuántas veces no nos tocó quitarnos el saco de la corbata después del culto y ayudar a comenzar a acomodar las sillas, a limpiar el salón, allí ayudar con la escoba? Todo esto, hermano, hizo que hoy día estemos aquí firmes. Y así fue que comenzamos, hermano, hoy día. Yo quiero decirle que el problema no está en el mundo. El problema está en que debemos de ser espirituales y tenemos que ser firmes en Cristo, tener raíces y raíces profundas como la que tenía el apóstol Pablo, como la que tiene esta iglesia. Raíces profundas de oración, raíces profundas, amén, en la doctrina. Pablo le dijo un día a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, o sea, de mí mismo, cómo me conduzco, como en mi imagen, mi testimonio y de la doctrina. Gloria al nombre del Señor Jesús. La ilustración científica en la botánica, hermano, se sabe que los árboles con raíces superficiales
crecen rápido, pero cae fácil. Recuerdo que en la finca allá donde mis suegros hay un árbol que creció muy rápido, pero sus raíces estaban por encima. Y el árbol creció rápido, pero sus raíces creció, amén, por fuera. Pero un día, al ver la amenaza, el peligro, hubo que cortar el árbol hasta cierta medida. Pero un vendaval, hermano, no fue mucho, leve. Ese vendaval volteó el árbol y gracias a Dios que se había cortado cierta parte, sino el daño había sido grande. Pero todo fue porque la raíz estaba por encima. Y así es, hermano, el árbol que no tiene raíz profunda cae rápido. Y gracias a Dios quiero decirle la ilustración que en esta tarde nosotros tenemos que tener unas raíces profundas, pero profundas en el Evangelio, profundas en la doctrina, profundas en la verdad, profundas en la comunión con Dios, profundas, gloria al Señor. Me gocé viendo aquí aquellos jóvenes temprano que estaban hablando en otras lenguas en este lugar. Y déjeme decirle que todo esto es parte de las raíces profundas. Todo esto es parte del mover del Espíritu Santo, que son las raíces profundas. Denles alabanza al Señor. Las raíces crecen en lo oculto y no en el escenario. Así es, si escuchó lo que le dije. Las raíces crecen en lo oculto y no en el escenario. Tal vez, hermano, recuerdo en el año 80, muchos estábamos en el instituto y recuerdo de mi promoción, de los que estamos allí, muchos teníamos planes para el futuro y compartíamos aquellos planes, aquellos propósitos, y nosotros hablamos de todo esto que pensábamos para el futuro. Y déjeme decirle, ha pasado 35 años, ahora el 25 este mes, cumplo por la gloria del Señor del ministerio de pastor, y todavía siento lo mismo que hablábamos allá en el instituto en el año 89, 90, cuando estábamos allí graduándonos y estábamos hablando de nuestro futuro, y yo no pensé que el tiempo iba a pasar tan ligero. Hoy 35 años voy a cumplir y doy gracias a Dios que este santo evangelio, que este ministerio, que estas raíces profundas que he podido tener, hermano, en este tiempo, aquí estoy todavía, y le pido a Dios que aún en mi vejez, hasta los últimos días de mi vida, pueda tener estas raíces profundas de este mensaje, de este evangelio. Todavía tengo el mismo sueño, la misma visión que cuando estaba soltero, que cuando estaba en el instituto. Todavía tengo esta misma visión que cuando estaba en la banca orando allí, hermano, estaba clamando al Señor. Todavía tengo esta misma visión. Las raíces crecen en lo oculto y no en el escenario. Hay jóvenes y hay hermanos que se molestan porque tal vez no les tienen en cuenta, tal vez porque no está en el escenario, tal vez porque no está allí en el púlpito. Pero esto no es parte, hermano, el parte del ministerio está, la raíz es tan profunda, es en lo íntimo, en lo secreto. Dele ese aplauso al Señor. Por eso tenemos que estar arraigados y solidificados en Él, para tener raíces profundas. No tengo por qué mostrarme, no tengo por qué exhibirme, porque esto no es de mi persona, esto no es de mí, hermano. Este llamado lo hace el Señor, este llamado lo da el Señor. No son los aplausos, no es lo que yo publico. Estas raíces deben crecer en lo oculto, pero profundas en el Señor. ¿Cuántos de ustedes no pasan en lo oculto? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no son vistos en el escenario, pero tiene una raíz profunda, tiene un deseo profundo, tiene una pasión por las almas profundas?
Y no es de los aplausos, no es de lo que publico, es de las raíces que tengo en lo profundo, es de lo que dice el Señor allí en lo oculto del aposento. Si tu vida espiritual solo existe en el culto, en el evento, en la tarima, entonces no hay raíz. Ahí es una exposición, ahí es una exhibición. Gloria al Señor, denle ese aplauso a Él. En esto no se debe basar usted. Sus raíces profundas debe estar en Él y no en el culto solamente, en el evento, en la tarima. Gloria al Señor. Quien quiere, hermano, y quien tiene raíces profundas, fructifica aún en tiempos difíciles. Gloria al Señor Jesús. Sus raíces profundas de José en tiempos difíciles. Amén. Que no, hermano, tal vez el calor, la sequía, dice que tal vez no dará fruto aquel árbol por el calor, por la sequía, porque no hay esto, hermano, tal vez no se va a dar fruto. Pero yo déjeme decirle en esta tarde que el que está plantado es como el ciprés, es como el árbol del Líbano, es como dice el Salmo 1, dice que está, hermano, su hoja no cae, porque está plantado junto a aguas de corriente y da fruto en su tiempo. Gloria al Señor Jesús. Cuando todo va bien, cuando todos me alaban, cuando todo va mal, abandono. Cuando todo está mal, dejo a un lado, ya no permanezco en la vida. Pero en la vida, como seres humanos, como jóvenes, tenemos altibajos. Tenemos, hermano, altibajos. ¿Quién no tiene dificultades? ¿Quién no pasa por la tentación? ¿Quién no pasa por todas estas adversidades? Pero déjeme decirle que el Señor dice que tenemos que permanecer en la vid. Tenemos que aprender a fructificar en la crisis. Dios quiere una generación con frutos visibles y raíces invisibles. Yo no sé si esta tarde le dije algo, joven. Dios quiere una generación con frutos visibles y raíces profundas. Él está buscando de usted frutos y raíces profundas. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en mi región suroccidente y recuerdo que había lugares donde necesitábamos predicadores, lugares donde se necesitaba un predicador, y iba, hermano, y hablaba con ciertos jóvenes y entonces le decía, mira el lugar. Algunos me decían, pastor, yo siento visión, tengo el sentir de salir al ministerio, tengo este llamado, pero en realidad el lugar no es para mí, el lugar no es para mí, espero otro lugar que sea mejor. Y yo decía, Dios mío, ¿qué será? Es que en realidad, hermano, el que es llamado el Señor no pregunta dónde va. Él dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios quiere una generación con frutos visibles, pero con raíces invisibles. Aún en la vejez fructificarán. El fruto no depende de la edad, depende de lo profundo, de lo espiritual. Oseas capítulo 14 y el verso 15 dice el verso 5 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Gloria al Señor. Mire lo que Dios expresa: echará sus raíces como el Líbano. El Líbano es un símbolo de fuerza. El Líbano es un símbolo de permanencia. El Líbano es un símbolo de estabilidad. El Líbano, amén, es símbolo de lo que le he dicho. Yo no sé en esta tarde, joven,
Jovencita que está escuchando este mensaje, yo no sé qué raíz está echando usted en su vida espiritual. Yo no sé qué raíz tenga usted y qué fundamento tenga, pero Dios no busca solamente una raíz por encima, por fuera. Él busca fruto, pero Él busca raíces profundas. Y el que tiene esta raíz, no olvide, es comparado como el árbol del Líbano, que es símbolo de fuerza. Es símbolo de permanencia, símbolo de estabilidad. Y Dios quiere que usted esta tarde sea comparado con este símbolo del árbol del Líbano, con fuerza espiritual, fuerza en su vida, permanencia en su vida, estabilidad en su vida espiritual. Dios no quiere solamente por fuera esas raíces, Él quiere algo firme, gloria al Señor, algo permanente. Yo quiero preguntarle esta tarde, ¿dónde están mis raíces? Pregúntese en esta tarde, póngase en pie, jovencito. Pregúntese en esta tarde, ¿dónde están mis raíces hoy? ¿Qué alimento o de qué alimento mi vida interior? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Mi relación con Dios es pública o es profunda? El fruto que otros ven depende de las raíces que solo Dios ve en ti. No olvide, el fruto que otros ven en ti, esto depende de las raíces que solo Dios está viendo en ti. Hoy Dios te llama a dar frutos y a tener raíces profundas. El fruto sin raíz se pierde. El fruto con raíz permanece. Una generación con raíces profundas será una generación con frutos eternos. Joven fui, dijo Salomón, dijo David, joven fui y envejecido. No solamente habla de lo económico. Un día dijo también Salomón, fui el consentido. Yo no sé esta tarde qué raíz tenga usted, joven, jovencita, qué sueño, qué visión, qué raíces estén en tu vida. Pero Dios busca fruto en ti, pero raíces profundas. Que los hombres vean en ti frutos, pero que Dios vea también raíces profundas. Esta iglesia está en crecimiento, esta iglesia está creciendo. Sabe que nuestra iglesia está creciendo mucho aquí en Colombia y sabe que hay una gran visión en nosotros. Me duele como el Pacífico, como desde Tumaco hasta allá Bahía Solano, como el Atlántico, como estos lugares carecen de predicadores, carecen de pastores, carecen, hermano, de quien lleva estas raíces profundas, como carecen, hermano, aquellos cabildos, aquellos lugares afros, hermano, donde no hay una persona con raíces profundas y diga yo, Señor, heme aquí, envíame, Señor, a este lugar, allá Bahía Solano, allá Tumaco, Señor. Hermano, déjeme decirle que estos lugares carecen de predicadores. Y yo siento este llamado, siento este deseo, siento esta visión, siento que estos lugares carecen de predicadores. Y el centro del país con cantidad de predicadores, aquellos que tienen raíces profundas, pero no tienen, hermano, la visión de ir a estos lugares. Yo no sé qué raíz tenga usted en esta tarde. Vamos a orar, hermano, gloria al Señor Jesús. Yo invito a este altar a los jóvenes. Si alguien siente ir a Bahía Solano, hable conmigo. Si alguien siente ir a López de Micay, venga, hable conmigo. No me hable que siente ser misionero aquí en el interior del país. Hábleme que siento el llamado
Y siento que tengo raíces profundas por Bahía Solano. Tengo raíces profundas, López de Micay. Lugares, hermanos, San Sebastián. Lugares donde no hay un predicador. Esta iglesia está creciendo. Y ustedes son la cosecha. Ustedes son el fruto. Ustedes son los predicadores. Usted jovencito, usted jovencita, son los predicadores. Son ustedes la generación que está en esta iglesia pentecostés. Son ustedes esta generación que vienen con nosotros. Nosotros estamos pasando, pero ustedes son la generación que vienen a recibir esta cosecha. El tiempo se me acabó. Yo invito en esta tarde a alguien, hermano, que siente el llamado, venir a este altar. Voy a cerrar con la invitación y le dejo con el grupo alabanza. El tiempo se me acabó, pero si usted siente raíz profunda y el llamado de ir a Bahía Solano, López de Micay, San Sebastián, yo le invito esta tarde, hable conmigo. Son ustedes la cosecha. Son ustedes los que vienen detrás de nosotros. Estos hermanos de la junta que estamos hoy, mañana no vamos a estar, pero son ustedes los sucesores, los que tienen que levantar esta iglesia, los que tienen que llevar este mensaje, esta misma doctrina, este mismo mensaje, este mismo avivamiento tiene que estar en ustedes. Este mensaje, hermano, tiene que estar en ustedes, gloria al Señor. Son ustedes nuestros sucesores. Cerca de